Buenos días. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar asiento. No los voy a dejar de pie durante la exhortación porque se van a cansar definitivamente, ¿verdad? Así que vamos a ir buscando primeramente Filemón, versos del 4 al 7. La carta de Filemón, Pablo escribiéndole a Filemón. Vamos a estar leyendo del verso 4 al verso 7. Y antes de leer el texto, para que tengan un poco del trasfondo de lo que está ocurriendo en el caso aquí de Pablo escribiéndole a Filemón. Primero, Filemón era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Durante el tiempo que Pablo estuvo en sus misiones y predicando el evangelio, tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a Filemón, lo cual sabemos muy bien que vino a la fe de Jesucristo y se convirtió en aquel hijo espiritual de Pablo, donde en muchas ocasiones Pablo le llamó o colaborador del evangelio o compañero de milicia. Pero la razón por la cual Pablo le está escribiendo la carta a Filemón es porque quería que Filemón perdonara a su esclavo Onésimo. Yo me imagino que ustedes han escuchado muchas veces esta situación del esclavo y que era Onésimo y Filemón. Pero aquí está la historia plasmada donde Filemón, siendo un fiel servidor de Cristo, Onésimo, por alguna razón, no sabemos con un detalle por qué fue que tuvo que irse de la presencia de su amo, Filemón. Lo que sí sabemos que no fue por razones muy buenas. Filemón amaba a su siervo, a su esclavo, pero por algunas razones Onésimo traicionó a Filemón y tuvo que huir de la presencia de Filemón. Y no por casualidades de la vida, Onésimo llega a estar ante Pablo. Y entonces Onésimo se convierte en el hijo espiritual también de Pablo, estando Pablo preso. Y entonces Pablo le envía a Onésimo buscando la forma de que el apóstol Pablo perdonara a Onésimo. Y eso es lo que vamos a estar leyendo en esta mañana, y las razones es por qué Pablo descansaba en que el perdón de Filemón Onésimo iba a ser un perdón genuino, y sin duda lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón, él esperaba que Filemón lo fuera a realizar. Así que vamos a estar leyendo Filemón, versos 4 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en pie si su condición física así se lo permite. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pueden tomar asiento. Mientras me preparaba para el sermón, me topé con un estudio que el doctor R.C. Sproul, el difunto doctor R.C. Sproul, estuvo dando, que él titulaba ese estudio, que debemos imitar el amor de Dios. Y él menciona un libro que Jonathan Edwards había escrito, y ese libro se titulaba El amor y sus frutos. Y él resume lo que el libro está plasmando, lo que Jonathan Edwards está plasmando, y quiero que ustedes estén bien atentos, y si pueden apuntarlo mucho mejor, para beneficio de cada uno, de que tengamos bien claro cuál es el amor verdadero que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuál es el verdadero amor que Dios deposita en nosotros, que es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Y qué hace o qué debemos nosotros hacer con ese fruto que ha dado Dios por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones? Y lo primero es que el amor revela cuál es el espíritu cristiano correcto.
Ese amor revela cuál es el espíritu cristiano correcto. El tipo de espíritu como persona está definido por el amor. En segundo lugar, el amor revela a aquellos que profesan fe en Cristo si su experiencia cristiana es genuina. El amor revela a aquellos que profesan fe en Cristo si su experiencia cristiana es genuina. Y como muy bien nos enseña el apóstol Juan, que decía, porque si no tenemos amor, no hemos nacido de Dios, porque Dios es amor. Porque todos los que profesan tener una fe verdadera, tienen que tener un amor verdadero. Eso no puede estar separado de ninguna forma, porque el amor viene de Dios mismo, y si la obra del Espíritu Santo está en nuestros corazones, se supone que también nosotros tengamos un amor verdadero. En tercer lugar, ese amor revela un espíritu amistoso, cuyo espíritu es el espíritu del cielo mismo. En cuarto lugar, el amor muestra lo agradable de la vida cristiana, y es que las personas que no tienen gozo, hermanos, no pueden decir que tienen amor. Esa es la realidad. Porque si el amor expresa lo que es lo agradable de la vida cristiana, eso significa que el que tiene amor tiene gozo. Así como el amor está inseparablemente relacionado con la fe, así el amor está inseparablemente relacionado con el gozo. No se puede tener amor sin tener gozo. Esa es la realidad. En quinto lugar, el amor revela una necesidad urgente de protegerse contra la envidia, la malicia, la amargura y todo lo que se revela en contra de lo que es el amor. Y en sexto lugar, el amor nos llama a amar aún a nuestros enemigos. Y he dividido mi sermón en 2 puntos. El primer punto: fuimos capacitados para amar por la causa de Cristo. Fuimos capacitados para amar por la causa de Cristo. Y el segundo punto: debemos animarnos unos a otros por la causa de Cristo. Y comenzando con el primer punto en esta mañana, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en el pasaje de Filemón, es evidente que Filemón tiene un amor profundo por los hermanos. Y quisiera que volvamos a leer el texto para repasar realmente lo que está pasando allí. Y Pablo, en el verso 5, dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No cabe duda que Pablo está expresando el amor profundo que tiene Filemón por los hermanos en la fe de la iglesia de Colosa. Otra cosa, Filemón era miembro de la iglesia de Colosa. En muchas ocasiones las reuniones pudieran haberse dado en la casa de Filemón. Así que estamos claros de que estaba capacitado para así poder amar a sus hermanos en la fe. Y ese amor que tenía Filemón por los hermanos en la fe, sabemos muy bien, y si tiene alguna duda, voy a tener el texto, de que ese amor no provenía de Filemón. El amor que Filemón tenía por los hermanos en la fe de la iglesia de Colosa no nacía de él. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Juan 4, 10 al 12. Si quieren lo pueden buscar, si no lo pueden anotar. Yo voy a estar leyendo lo que dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y es exactamente lo que nosotros podemos ver en la vida de Filemón. El amor que Filemón tenía hacia los hermanos en la fe era el amor que venía de Cristo. Era el amor que había sido puesto por la obra del Espíritu Santo en la vida de Filemón. Que la obra redentora de la cruz de Cristo Jesús, cuando nos redime, siendo nosotros esclavos del pecado, una vez que el Espíritu Santo nos regenera, somos capaces de amar a Cristo. Escuche, hermano. Hemos sido capacitados para amar a Cristo con todo nuestro corazón. Aún el pecado estando ahí. Y de la misma forma hemos sido capacitados para amar a nuestro hermano en la fe. Amar a nuestro prójimo, especialmente a nuestro hermano en la fe. Es un mandamiento de parte de Dios y por la razón, si Él nos manda a nosotros amar, significa que hemos sido capacitados para poder amar por la causa de Cristo, porque hemos sido redimidos por su sangre. Y no solo estamos llamados a hacer esto, sino también por la gracia de Dios estamos dotados por medio del Espíritu Santo a hacerlo. Él mora dentro de nosotros. No lo hacemos solo. Filemón no amaba a sus hermanos en la fe, no solo porque le había sido dado el fruto del Espíritu Santo de poder amar a sus hermanos en la fe, sino que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Filemón. Y es un detalle bien importante, cosa que nos separa completamente de lo que el mundo realmente es. Si hay algo que el mundo no puede entender, es el amor de Dios. Eso lo entendemos nosotros, que hemos conocido a Dios porque Dios se ha revelado en nuestras vidas. El mundo no entiende lo que es el amor de Dios. Aún nosotros predicándole el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún así el mundo no entiende el amor de Dios. Así que yo quiero que vayan conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 25. Y hermanos, el amor y la fe no solo salen de nosotros, pero hace el ejercicio de la fe y el amor. Nosotros debemos ejercitarnos en fe y en amor. Y esto muestra que el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es evidencia que en nuestros corazones mora el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 20 al 25. Que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. El hacer obras de amor es el mayor fruto que muestra que nuestra fe en Cristo es verdadera. El hacer obras de amor muestra, es la mayor muestra de los frutos de que nuestra fe es verdadera en Cristo Jesús. Y si vamos a la confesión de fe en el capítulo 16, punto 2, dice de la siguiente manera, la confesión de fe de Westminster, capítulo 16, punto 2. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Y por ellas manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios
cuyas obras son Cristo Jesús, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Esta explicación refleja claramente exactamente lo que estaba ocurriendo en la vida de Filemón, en la iglesia de Colosa. Y la exhortación del apóstol Pablo, o el animar al hermano Filemón en continuar haciendo sus obras. Pablo estaba animando a Filemón a ejercitar o a continuar ejercitando el amor y la fe por Cristo Jesús y para la edificación de la iglesia. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cada uno de nosotros, claro que nos deleitamos cuando compartimos unos con otros, pero el fin principal es glorificar a Dios. Cuando nosotros mostramos el amor que tenemos hacia nuestro hermano en la fe, lo hacemos porque queremos glorificar a Dios. Queremos glorificar a Cristo en todo lo que hagamos. Si llegamos al punto de venir a la iglesia porque nos sentimos bien, me agrada estar allí, me gusta la comida que traen un domingo sí, un domingo no, cocinan muy bueno los hermanos. Si esa es su motivación, quiero decirle que debe considerar muy bien en canalizar sus pensamientos y realmente lo que está sintiendo cuando viene a la iglesia. Su propósito del cual usted debe venir a la iglesia es para adorar a nuestro Dios. Usted viene a la iglesia porque usted viene con el fin de glorificar a Cristo Jesús. Claro, la muestra de amor hacia sus hermanos, como lo hacía Filemón, y en esto vemos muy claro en el texto, en el verso 5, si todavía lo tienen, de Filemón, donde Pablo primeramente le está señalando a Filemón que el amor que él tiene primeramente es dirigido ¿a quién? A Cristo Jesús. Él le dice, yo sé el amor que tienes hacia el Señor Jesús. Luego, hacia los santos. Nosotros primeramente venimos a depositar todo nuestro ser y nuestro amor a nuestro Salvador. Luego de eso podemos impartir el amor que ha sido depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo hacia nuestros hermanos en la fe. Nos gusta tener la coinonía, eso es parte de eso. Pero primeramente nuestro amor debe ser dado a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y ahora voy a mi segundo punto, donde dice debemos animarnos unos a otros por la causa de Cristo. Y esto es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con Filemón. Estaba animándolo a continuar amando a sus hermanos y hacer lo que estaba haciendo dentro de la iglesia de Colosa. Y déjenme decirle algo, Filemón no era una persona sobrenatural. Era una persona como tú y como yo. No veamos a Filemón como alguien que la Escritura muy bien describe de una persona que nosotros no podemos ni siquiera ver en nuestra iglesia o en alguna iglesia, no. Cualquiera de nosotros o todos nosotros podemos hacer lo que Filemón estaba haciendo dentro de la iglesia de Colosa, porque para eso el Espíritu Santo nos capacitó para amarnos unos a otros y que ese fruto sea evidente con las obras que nosotros hagamos dentro de la iglesia local. Así que debemos animarnos unos a otros por la causa de Cristo. Y en este punto lo he dividido en 4. Así eso me lo enseñó el pastor Brandy López, ¿verdad? Me estoy copiando. En 4. Y el primer punto, el subpunto del segundo punto, sería debemos animarnos en la oración y en la acción de gracia. Debemos animarnos en la oración y en la acción de gracia. Debemos animarnos en amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos animarnos en amar a Dios sobre todas las cosas. Tercero, debemos animarnos en tener comunión y perdón. Debemos animarnos en tener comunión y perdón. Y el cuarto punto y último sería debemos animarnos en confortarnos unos
a otros. Debemos animarnos en la oración y en la acción de gracia. Verso 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo le dice a Filemón cuán agradecido está por la obra que Dios hace en su vida. Y él quería que él lo supiera. Esto no era un secreto de Filemón de parte de Pablo, sino que Pablo intencionalmente quería que él lo supiera. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo se lo mencioné en una ocasión a nuestro hermano Benjamín en Mayagüez. Me preguntó cómo estaba mi trabajo. Ya ustedes saben que yo monto placas solares y a veces las cosas no están muy estables, pero Dios sigue proveyendo. Él es muy bueno, demasiado de bueno con nosotros. Y le cuento a Benjamín y le digo, bueno, hasta ahora estamos bien, no me ha faltado nada, estamos bien. Pero la cosa está un poco floja y mi hermano me dice, voy a estar orando por ti. Y es algo que nosotros constantemente tenemos que practicar entre nosotros. Si nosotros no nos relacionamos, no hay una coinonía. Yo no puedo decir que amo a mi hermano si yo no tengo una relación con mi hermano en la fe. Si yo no sé ni tan siquiera por qué cosa voy a orar por mi hermano en la fe. O qué cosa puedo agradecer por las cosas que están ocurriendo en la vida de mi hermano en la fe. Cuando Pablo está diciendo, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones por la obra que Dios estaba haciendo en la vida de Filemón. Cuando nosotros estamos esparcidos, no sabemos ni tan siquiera quién tiene necesidad en medio de nosotros. ¿A quién podemos ayudar? Filemón era pudiente y según la historia nos relata, él ayudaba económicamente a los hermanos en la iglesia de Colosa. Pero no porque era pudiente él lo hacía. Claro, Dios le dio porque su corazón primeramente amaba a Dios y luego amaba a los hermanos. Fue un instrumento de parte de Dios para también ayudar a aquellos que tenían necesidad dentro de la iglesia. Y es muy común en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos sus cartas, que siempre la expresión de Pablo es que ora por los hermanos en la fe. Siempre Pablo está mencionando que estoy orando por ti, continúen haciendo la obra, sigan lo que están haciendo y doy gracias a Dios, agradecido por lo que Dios está haciendo en la vida de los hermanos en la fe. Cuando oramos por nuestros hermanos, no solo debemos recordar las cosas malas que han ocurrido en su vida y orar por ellos por esas, sino también por las cosas buenas que están ocurriendo en la vida de ellos. Y decirle intencionalmente, sé lo que te está pasando, estoy contigo, estoy orando por ti, o estoy agradecido porque Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida y en tu familia. Es algo que nosotros intencionalmente tenemos que hacerlo, tenemos que practicarlo, tenemos que obligarnos a ir a donde nuestro hermano en la fe, saber sus necesidades y apoyarlo y ayudarlo si fuera necesario. Una de las cosas que estuvimos hablando en el domingo pasado en el estudio, creo que se habló de los dones. Y una de las cosas que mencioné sobre los dones es que muchas veces no sabemos cuál es el don que nosotros tenemos. Venimos a la iglesia, somos recién convertidos. Quizás si te vas a una iglesia emergente o una iglesia como la que yo estaba antes, pues te ponen en la música o te ponen cualquier cosa y tú piensas que tú eres un tremendo músico, un tremendo cantante o lo que sea. Ya con eso tú dices, ese es mi don. Eso no es lo que necesariamente es lo que realmente pasa en la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros sabemos cuáles son nuestros dones cuando nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe. Cuando esa coinonía se está dando de nuestra parte, quizás podemos entender, tengo el don de la oración, porque siento un deseo insaciable de querer orar por nuestro hermano en la fe. Quizás soy bien generoso, tengo deseo de ayudar a mi hermano en la fe,
Pero claro, ¿cómo tú sabes que lo eres? Porque conoce las necesidades que hay en medio del pueblo de Dios, por los cuales Dios dio el don o el fruto del Espíritu para que eso se diera dentro del cuerpo de Cristo. Pero si yo soy de los que me siento alejado de la iglesia, de los hermanos en la fe, y nunca tengo relación con los hermanos en la fe, no voy a saber cuáles son mis dones. No voy a saber realmente cómo debo yo envolverme en la iglesia y ser un instrumento de edificación a la iglesia, que es lo que Pablo estaba diciendo a Filemón. Continúa haciendo edificación a la iglesia de Cristo. Continúa haciendo la obra en la iglesia de nuestro Señor y Salvador. Porque ya el envolverse con la iglesia y con los hermanos en la fe, Filemón había entendido cuál era su propósito en la iglesia de Colosas. Si nos preguntamos cada uno de nosotros cuál es mi propósito dentro de mi iglesia y usted no sabe, quiero que entienda bien claro que tiene que envolverse más en la iglesia, relacionarse más con los hermanos en la fe para poder entender cuál es el uso o la obra que Dios quiere hacer en su vida con los hermanos en la fe. Usted tiene que tener claro que usted vino a edificar a la iglesia y usted es un instrumento de Dios y que usted... para el evangelio, usted es de beneficio para la iglesia del Señor Jesucristo. No porque haya algo en nosotros, es porque, como dije anteriormente, quien obra en nuestros corazones es el Espíritu y da dones y da frutos. Y eso tiene que verse así como se veía en la vida de Filemón. Esto tiene un efecto beneficioso en nuestra salud también, hermanos. Traje un comentario, ¿verdad?, del teólogo William Hendrickson, donde él muy bien plasma en su comentario sobre el texto de Filemón y dice que los médicos han descubierto lo que las escrituras han estado enseñando siempre y ahora los médicos lo descubren, que una actitud mental alegre, de lo que yo les estaba mencionando, ser agradecido, es beneficioso para el cuerpo y que la ansiedad, la depresión y un espíritu quejumbroso son decididamente dañinos para la salud. Generalmente pensamos que el agradecimiento es como algo determinado por nuestras circunstancias inmediatas, pero Pablo muy bien muestra aquí que es una gracia cultivar, es de cultivar la gracia. Nosotros no somos agradecidos porque de repente apareció algo que nos movió a ser agradecidos, sino es algo que nosotros debemos cultivar. Es algo que nosotros tenemos que estar conscientes juntamente con la palabra e intencionalmente ser agradecidos con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Es algo que hay que cultivar, hay que trabajarlo. Y aquí es que podemos ver la importancia de orar y dar gracias por nuestros hermanos en la fe. Debe dejarle saber a su hermano en la fe que usted está orando por él, que está orando por su matrimonio, y agradecerle a Dios por los dones y los talentos que Dios da a la iglesia. Y siempre tener en claro, yo creo que debería ser una práctica, quizás autoevaluarnos. Vi a alguien hoy, le dije cuánto lo amaba como hermano en la fe, oré por él, o le dije que he estado orando por él. Que intencionalmente nosotros busquemos trabajar en nuestros corazones para estar más sensibles a las necesidades de la iglesia. Practiquen la gracia y el amor de forma intencional para que la edificación de la iglesia... para la edificación de la iglesia, pero por más aún por el amor de Cristo. Más aún por el amor de Cristo. Y esto es lo que me lleva ahora al segundo punto, que debemos animarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Pablo ya sabía que Filemón era un fiel colaborador del evangelio. Pero el escuchar de otras personas
afirmaba lo que ya él sabía. Él escuchaba de otros lo que Filemón estaba haciendo en la iglesia de Colosas. No era que esto sorprendía a Pablo, sino todo lo contrario, afirmaba lo que Pablo ya sabía en la vida de Filemón. Y por esta razón Pablo escribe la carta y demuestra indudable amor que Filemón tiene por Cristo, porque como les dije al comienzo de la exhortación, su fe y amor fueron evidentes por medio de sus acciones. Si alguien hablaba de Filemón, era porque veía lo que Filemón estaba haciendo. No era porque estaba adivinando o podía escudriñar el corazón de Filemón. Era porque los frutos de Filemón eran evidentes en la iglesia de Colosas. Por eso yo les exhorto, hermanos, que nosotros tenemos que sea evidente del amor que nosotros nos tenemos unos a otros con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos unos por otros. Y el tercer punto, debemos animarnos en tener comunión y perdón. Verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz y el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay otra versión que nos menciona la palabra participación como compañerismo. Para que el compañerismo de tu fe sea eficaz. Pablo está animando nuevamente a Filemón a ejercitar su buena comunión, en este caso, con los hermanos. Y orar eficazmente en el testimonio de la obra de Cristo en los creyentes. La comunión, como yo les mencioné, es vital, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sobre todo para la propagación del Evangelio. Sobre todas las cosas para la propagación del Evangelio. Si hay alguien que profesa ser creyente y no anhela estar con los hermanos, lamentablemente puede ser que esté viviendo un amor fingido y realmente debe arrepentirse de sus pecados. Porque Juan muy bien decía que el que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Y esto tiene que verse. Debemos conversar con nuestros hermanos y hablar con cómo les fue durante la semana. Incluso si es necesario, invítelo a su casa a comer. Haga el ejercicio. Esto mantiene la unidad de la iglesia y verdaderamente podemos ver lo que Filemón reflejaba en la carta de Filemón, el amor que tenía hacia sus hermanos en la fe. El no practicar la comunión entre los hermanos afecta en muchas formas a la iglesia. Pero aún de esta, una de las más que afecta es el perdón. Yo no puedo perdonar a alguien con quien yo no tengo relación con él. En el momento que haya un conflicto con el que menos relación tengo, el perdón yo no creo que vaya a ser algo que vaya a ocurrir al momento, porque usted no ha tenido comunión con él. Usted no participa de la coinonía en la iglesia y conoce a su hermano en la fe. Y es importante que nosotros nos perdonemos unos a otros. Es un mandato de parte de Dios el que nosotros sepamos cuál es la necesidad o el pecado de nuestro hermano. Y si ha pecado contra nosotros, podamos perdonarle también, así como Cristo perdonó a la iglesia. Realmente es difícil amar a alguien con el quien no tiene comunión. ¿Y cómo podríamos dar la vida por alguien que ni tan siquiera nos interesa compartir? ¿Cómo yo sería capaz, cuando el texto habla a nuestros corazones, que aún nosotros demos la vida por nuestro hermano en la fe? ¿Cómo aplicaría eso a nuestras vidas si no tenemos relaciones con nuestro hermano en la fe? Otra forma de la comunión, que la comunión fortalece a una iglesia, que es y le facilita el ejercicio de los dones para el beneficio de la iglesia. Y el tercer punto, debemos animarnos a confortarnos unos a otros. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación
en tu amor, porque por ti, hermano, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo expresa aquí que Filemón no solo confortaba a sus hermanos en la fe de forma física, sino también y externa, sino también espiritualmente, de forma interna. No tan solo él velaba por las necesidades que había entre los hermanos, sino que también sus hermanos en la fe podían hallar consejos, buenos consejos bíblicos en la vida de Filemón. Y la iglesia de Colosas se reunía, como les mencioné anteriormente, en la casa de Filemón en muchas ocasiones. Era un hombre generoso donde él podía fácilmente ayudar económicamente a aquel que estuviera en necesidad. Pero sobre todas las cosas tenía la habilidad de poder confortar a aquellos espiritualmente, de poder darles consejos para así encaminarlos, ayudarlos a tomar decisiones que agraden a Dios primeramente sobre todas las cosas. Y esto traía gozo a la iglesia y consuelo a la iglesia. Y es lo que Pablo le estaba mencionando. Y estaba bien agradecido lo que Pablo estaba viendo en la vida de Filemón. Gálatas 6, verso 10. No lo busquen, yo lo voy a estar leyendo. Y dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por medio del amor entre hermanos, Dios purifica, consuela, anima a la iglesia, y ese es su deseo para la iglesia. Y la confesión de fe de Westminster en el capítulo 26.2 dice de la siguiente manera: los santos por su profesión están obligados a mantener una comunión y compañerismo santos en la adoración a Dios y a realizar los otros servicios espirituales que promuevan su edificación mutua. También a socorrer los unos a los otros en las cosas externas, de acuerdo con sus diferentes habilidades y necesidades. Ese es nuestro deber y nuestro compromiso cuando nosotros venimos a la fe. Nosotros pertenecemos a una iglesia local, pertenecemos a la comunidad de la fe. Y en nuestra mente y nuestro corazón, en todo momento, debe estar presente que nuestro deber es poder ayudar y edificar a la iglesia de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios reparte los dones y da los frutos, es para la edificación de la iglesia. Una de las cosas que muchas veces mencionamos cuando estamos recibiendo nuevos miembros a la iglesia, y de las cosas que menciono es, y le dejo saber al miembro, usted viene aquí a esta iglesia, usted es creyente. Eso significa que Dios le ha dado dones. También significa que usted tiene la responsabilidad de poner esos dones a la disposición de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, es una gran responsabilidad, pero hermano, eso trae gozo. Usted lo hace porque usted se deleita en servir al Señor por medio de la iglesia. Quizá la responsabilidad dentro de la iglesia sea grande, pero debe darle gozo y alegría en su corazón que usted lo hace para glorificar a Cristo y porque ama a su hermano en la fe. Y usted intencionalmente debe estar siempre, debe estar en su mente siempre en que usted es parte de la edificación de la iglesia y que sus dones deben estar en función dentro de la iglesia. Y para terminar, hermano, recuerde que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos capacita para amar y lo hace para la edificación de los santos, pero sobre todas las cosas para que sea glorificado. Así como dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y si hay alguno, ¿verdad?, que nunca ha conocido a nuestro Salvador, a Cristo Jesús,
Yo oro fervientemente para que Dios abra tu corazón y te traiga rendido ante sus pies. Y que seas también del gozo que tenemos nosotros de ser creyentes, de poder disfrutar de los dones y la obra del Espíritu Santo que hace en nuestros corazones. Así que oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque siendo nosotros pecadores, aún así te ha placido, Señor, darnos de lo que tú has preparado desde la eternidad. Los caminos que tú has trazado desde la eternidad para que nosotros andemos en ellos y nos gocemos en ellos. Y que somos parte de la edificación de la iglesia, Señor, y eso debe dar gozo a nuestros corazones. El saber, mi Dios, que somos partícipes de la obra de un Dios 3 veces santo, que ha llamado a pecadores al arrepentimiento y han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y que aún siendo pecadores, tú tienes gracia y misericordia de nosotros y nos permites participar y obrar y hacer nuestras obras que tú mismo has puesto en nuestros corazones para que nos gocemos, nos deleitemos dentro de la comunidad de la fe, dentro de la iglesia local, para el cuerpo tuyo, Señor, para que tú seas glorificado en medio de ellos y aún alrededor del mundo, que puedan ver el amor verdadero que hay en nosotros, que ha sido puesto por obra tuya, por medio del Espíritu Santo, para la edificación de la iglesia y para la expansión del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, no tan solo aquí dentro de nuestra iglesia, y edificación dentro de nuestra iglesia, sino también aquellos que aún no te han conocido, que puedan ver el amor verdadero que solamente proviene de ti y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos por tu obra, por tu misericordia hacia cada uno de nosotros, por la salvación tan grande, Señor, que nos has dado por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.